Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana. Damos gracias a Dios por sus cuidados, los testimonios que hemos escuchado y aquellos que no escuchamos, porque no todos a veces nos animamos a testificar, son prueba de esa presencia tierna y amorosa de Dios en nuestras vidas. Y también son una manera, ¿no?, de seguir comunicando al mundo que Dios está presente en la historia, que Dios no nos ha abandonado todavía, que podemos buscar de Dios, podemos encontrarle cada día y en cada momento. Y damos gracias a Dios y seguimos orando por todas las necesidades, pero también necesitamos celebrar que Dios nos trae salvación, nos trae siempre ese deseo del cual hablaban los textos que estábamos leyendo en este momento. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué quiere Dios para la humanidad? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Y el texto de Deuteronomio que compartíamos, en varios momentos queda claro que el deseo de Dios es traer vida, darnos vida, bendecirnos, prosperarnos. Y luego en el Nuevo Testamento, el texto que también leíamos del Evangelio de Mateo, nos invita a pensar en la vida. Es la pregunta del hombre a Jesús: ¿qué debo hacer para tener vida? Vida duradera, vida eterna. ¿Qué debo hacer? Es la pregunta. El domingo pasado iniciábamos una reflexión alrededor del tema ¿qué significa seguir a Jesús? Y hablábamos de la identidad. ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos, como cristianas? ¿Y cuál es nuestra identidad como iglesia, como comunidad de creyentes? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos sentimos? Pero también es importante cómo nos ven desde afuera. Y en ese seguimiento a Jesús, ahora también quisiera que pensemos, que recordemos que Dios ha establecido su pacto con la humanidad, con su pueblo. Ha establecido una alianza. ¿Para qué? Para traer vida, para traer bienestar, para traer bendición. Nosotros usamos el concepto bienestar, ¿verdad?, en el sentido del verbo estar. Queremos estar bien. Y Dios quiere que estemos bien. Ese es el deseo de Dios. Muchos grupos originarios de América, especialmente de América del Sur, probablemente acá en México igual, ellos no solo hablan o tienen este concepto de estar bien, ellos hablan de el ser bien. Pensando también en esta idea hebrea que es integral, la vida vista como algo completo, holístico, integral. El ser humano que tiene distintas dimensiones y que desde esas distintas dimensiones, lo espiritual, lo material, lo social, lo económico, lo político también, necesita ser bien y estar bien. Y cuando Dios hace pacto con su pueblo, como lo vimos en el texto de Deuteronomio, precisamente Dios llama al pueblo y le dice: hoy pongo delante de ustedes dos caminos, que es parte de este pacto, de esta alianza, de un Dios que quiere el bien y que quiere cuidar del pueblo. El libro de Deuteronomio se nos presenta como un gran discurso
de despedida de Moisés. Y en ese discurso Moisés le recuerda al pueblo todo lo que Dios ha hecho por ellos, cómo Dios les ha salvado de la esclavitud y de la opresión en Egipto, les ha conducido por el desierto, ha cuidado de ellos, les ha dado de comer, les ha dado agua, protección, y ahora el pueblo está a las puertas de entrar a la tierra, que como decía el último verso, la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Y en ese momento Moisés entonces tiene que recordarle al pueblo el pacto que Dios ha hecho con este pueblo. Y el pacto consiste en protección de parte de Dios. En la antigüedad los pactos se hacían generalmente entre las naciones. Un pueblo poderoso hacía pacto con pueblos pequeños. Y en el texto que hemos leído están estas referencias. El pueblo poderoso se compromete a proteger al pueblo pequeño, pero el pueblo pequeño se compromete a rendir tributos al pueblo grande, a la nación poderosa. Esa idea es la misma que encontramos en este texto de Deuteronomio capítulo 30. Dios es el poderoso, Dios es el fuerte, Dios es quien puede garantizar la protección de su pueblo. Pero Dios demanda en el pacto, en la alianza, que el pueblo sea fiel a Dios. Demanda que el pueblo guarde los mandamientos, los estatutos y la ley de Dios. Si ustedes guardan esta ley, si ustedes guardan estos mandamientos, les irá bien. Tendrán vida. Podrán disfrutar de la bendición de Dios y de la bendición que Dios quiere traerles en el futuro, no solo a ustedes, sino también a su descendencia. Pero si ustedes abandonan este camino, si ustedes se apartan de Dios, si ustedes deciden no guardar esta ley, dejar a Dios e ir tras otros dioses, no les podrá ir bien. Y a mí me parece importante este texto de Deuteronomio porque cuando hablamos de pacto, cuando hablamos de una alianza, hablamos de dos partes por lo menos. Dios asume su compromiso. Dios es fiel a esa palabra. Pero Dios espera que la otra parte también asuma un compromiso. Y que el pueblo entonces pueda ser también fiel a Dios. Y es interesante porque la primera parte que leíamos también nos dice que Dios no nos está pidiendo nada imposible. Y usaba la metáfora o esta comparación, ¿verdad? Del cielo. No está allá alto, tan alto que no se pueda alcanzar. No, es una palabra cercana. Cercana en tu boca y en tu corazón, para que puedas ponerla en práctica. Esa palabra cercana nos recuerda que no solo la palabra de Dios es cercana, Dios mismo es cercano a nosotros. Luego en el Nuevo Testamento, esta palabra, este dabar de Dios, es el logos, la palabra que se hace carne y que decide habitar con nosotros, en medio nuestro, para traernos vida. Es decir, que el sentido, el significado de la ley de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo: traer vida.
Y por eso el Evangelio de Juan, cuando habla de este logos, esta palabra que se hace carne, dice que es la vida misma, que irrumpe, la vida de Dios, que es eterna y que Dios desea para nosotros. Y en este texto de Deuteronomio también se nos ha dicho que Dios mismo es la vida para nosotros. Entonces, poder conectar con este pacto ahora en el contexto del Nuevo Testamento. Por eso hablamos, ese es el sentido, ¿no? Un viejo testamento, un viejo pacto que Dios ha hecho con su pueblo y que conocemos muy bien. Y que a veces desde nuestra tradición protestante evangélica nosotros pensamos, bueno, el Nuevo Testamento está allí porque es importante, hay que leerlo, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, pero ya no tiene mucho que poner en práctica como un tema de vigencia. Y hablamos de un nuevo pacto, un nuevo testamento, cuando Jesús viene y nos invita, creo yo, de todas formas, a recordar el espíritu que tiene la ley de Dios. Porque la ley se había convertido en algo difícil, en una carga para el pueblo, a partir de ciertos grupos legalistas que en vez de promover la vida, estaban promoviendo la opresión y la muerte. Y Jesús se presenta entonces para rescatar ese sentido original de esta ley de Dios, que lo que busca es que todos disfrutemos del bienestar, de la bendición y de esta vida plena que podemos tener en Cristo. Y entonces llegamos a este relato en el Evangelio de Mateo, que todos conocemos. Un hombre que se presenta ante Jesús para hacerle una pregunta. Me gustaría que volvamos a Mateo capítulo 19, verso 16. Y en este verso la pregunta que hace el hombre es: ¿qué bien haré para tener vida eterna? Importante porque este hombre no le pregunta a Jesús: ¿qué debo creer? ¿Qué debo pensar? Le pregunta sobre la praxis, las acciones. ¿Qué debo hacer para tener esta vida eterna? Jesús, como buen judío y como su interlocutor también es un judío, lo remite a lo que él ya conoce y lo que ya nosotros vimos en Deuteronomio. Lo remite a la ley. Esta ley que le ha dicho al pueblo: hoy pongo dos caminos delante de ti, la vida y la muerte. Tú debes escoger cuál es el camino que tú quieres transitar. Esa decisión no la puede tomar Dios por el pueblo. Y en este primer nivel de la pregunta, Jesús lo remite a la ley. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bueno, ya Dios lo ha dicho en el texto que leíamos de Deuteronomio. Si guardas los mandamientos que hoy te doy, vivirás. Pero si no los guardas, ciertamente morirás. Este es un tema práctico, pragmático de la vida. Y le dijo: ¿cuáles? Estos diálogos siempre nos invitan a este tema reflexivo, ¿no? Estas preguntas. Y Jesús entonces lo remite a un resumen de la ley. Todo judío en la época de Jesús se sabía dos resúmenes de la ley.
El primero, que probablemente es el que más conocemos, es el que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en algunos diálogos Jesús va a usar ese resumen de la ley. El otro es el que encontramos aquí, en este texto de Mateo. Este era otro resumen que todo buen judío se sabía de memoria. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante que en este resumen no aparece Dios directamente. Pero ya sabemos que los dos grandes mandamientos se relacionan. Amar a Dios no es posible sin amar al prójimo. Es un absurdo. Entonces, este segundo resumen, todo está vinculado con el prójimo. No adulterar involucra a mi prójimo. Involucra ese amor al prójimo. No hurtar involucra al prójimo. No matarás, no dirás falso testimonio, involucran al prójimo. Para luego dejar claro que todas esas cosas las hacemos no porque sean una carga sobre nosotros, las hacemos porque estamos amando al prójimo. Y al amar al prójimo, amamos a Dios. Demostramos el amor que tenemos hacia Dios. Y entonces le dice: si quieres entrar en la vida, guarda estos mandamientos y vas a vivir. A mí me llama la atención la respuesta del hombre, que todos hemos conocido como un joven rico. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Parece que la juventud la tiene atrás, ¿verdad? No sabemos la edad que tenía en el momento que hablaba con Jesús. Pero dice que desde su juventud, él ha guardado todo eso. Es más, podría parecer una respuesta ciertamente arrogante. En la tradición judía, el que guarda la ley es justo. Y guardar la ley es hacer justicia. Pero una justicia punitiva y retributiva. La ley dice, bueno, si alguien me da, me bendice, entonces yo voy y le doy y también puedo bendecirle. Eso es justo y es retributivo. Ojo por ojo, diente por diente. En el pueblo dicen, bueno, una gallina por otra gallina. Si alguien mataba a la gallina del vecino, pues tenía que pagar con una gallina también. Ojo por ojo y diente por diente. Eso es justo. Y entonces el que cumplía la ley era una persona justa. De José al inicio de este evangelio se dice que quería dejar a María en secreto, en silencio, no hacer escándalos, porque María estaba embarazada, ¿no? Y entonces al hacer eso, José, dice el evangelio, era un hombre justo. El problema es que Dios se aparece a José y lo confronta con esa justicia. Y le dice a José, eso es justo según la ley, pero yo te pido que hagas una justicia mayor. Acepta a María y al niño. Entonces el hombre se está vanagloriando de alguna manera de ser un hombre justo.
porque ha guardado la ley desde su juventud. Pero dentro de esa arrogancia hace otra pregunta que me parece también interesante. ¿Qué más me falta? ¿Podemos ir más allá de esta justicia retributiva? ¿Falta más? ¿Hay algo más allá? En la perspectiva de Jesús, sí. Hay algo más. Es la gracia de Dios. Una justicia que nos invita a pensar en un Dios que también es capaz de perdonar. Es capaz de restituir al ser humano. Una justicia restaurativa que restaura las relaciones que se quebrantan. Un Dios que busca esas relaciones. En Jesús, Dios se reconcilia con nosotros. Que es capaz de ir más allá de esa justicia retributiva. ¿Podemos dar más de lo que ya damos? El hombre le diría a Jesús de otra manera, poniéndolo de otra manera: bueno, Señor, yo soy un buen creyente. Doy mis diezmos, doy mis ofrendas, vengo a la iglesia, no me pierdo ningún culto. Y lo he hecho desde mi juventud, tal vez. Y la pregunta del hombre es: ¿hay algo más? Y la respuesta de Jesús nos vuelve a sorprender. ¿Sí? Hay algo más. Si quieres ser perfecto, y este término lo ha usado el Evangelio de Mateo en varios momentos, cuando le dice a su comunidad: sean ustedes perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa perfección que se busca en Dios Padre. Si quieres ser perfecto, entonces anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. Y hemos venido hablando de qué significa seguir a Jesús. Y Jesús invita a este hombre a no ser solamente un cumplidor de la ley. Está invitándolo a ser discípulo. Porque el verbo para hablar del discípulo de Jesús y de la discípula de Jesús es el verbo seguir. Para poder entonces ser discípulos, tenemos que seguir a Jesús. Y para poder seguir a Jesús, pues de repente tenemos que abandonar ciertas cosas. De poner ciertas posiciones que tenemos en la vida. Abandonar otros dioses que nos hemos construido. Y poder entonces, ya sin cargas, sin atadura alguna, seguir a Jesús. Entonces sí hay algo más. Es la propuesta de esta gracia que sobreabunda en el Evangelio. En el Sermón del Monte, que está acá en Mateo, Jesús se convierte en el intérprete autorizado para darle el nuevo sentido a la ley. Ustedes escucharon que fue dicho: ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso es justo, es retributivo. Mas yo les digo, amen a sus enemigos. Entonces hay algo más. Podemos dar la milla extra en el Evangelio. Sean ustedes como vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y hace que la lluvia caiga sobre justos e injustos. El Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, el Dios que busca al ser humano porque quiere traer vida.
y nos invita a través de Jesús a asumir este proyecto de la vida plena y la vida abundante. Pero tranquilos, son niveles. Un primer nivel es la regla de oro. Podemos tener la regla de oro como base para nuestra vida cristiana. ¿Qué dice la regla de oro? No hagas a los demás lo que no te gustaría que los demás hagan contigo. Si lo ponemos en positivo, hace con los demás lo que te gustaría que los demás hagan contigo. Y sigue siempre en la misma balanza retributiva. Dar y recibir. Y creo que por allí necesitamos todavía avanzar en ese primer camino de la regla de oro. Pero no perdamos de vista que Jesús nos invita al discipulado. Y ese discipulado implica que hay algo más siempre. Que siempre nos podemos superar. Siempre podemos mejorar lo que estamos haciendo. Siempre podemos avanzar en el camino. Que podemos ir dando pasitos pequeños, pero que sean firmes en la dirección correcta. Hoy está delante de nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Dios insiste y sigue invitándonos a tomar el camino de la vida. ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos en ese deseo de Dios? ¿Qué decisiones tomamos cotidianamente para afirmar que hemos asumido el camino de la vida? Las pequeñas decisiones que tomamos todos los días pueden producir vida, pero también pueden producir muerte. Y a veces decimos, ¿por qué, Señor? O muy comúnmente, como seres humanos, queremos buscar culpables de cosas que a veces nosotros somos los únicos responsables. Y la palabra responsabilidad viene del latín responsiu, que significa responder, dar una respuesta. Dios habla y dice, aquí está el pacto. Y tienes dos opciones. Tú decides. ¿Cómo respondemos a Dios? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta a Dios? Porque responder a Dios es nuestra responsabilidad. Y una responsabilidad ética. Que nos invita en cierto momento o nos confronta en cierto momento de la vida a asumir o no asumir el llamado de Dios en Jesús. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres parecerte a tu Padre Celestial? Entonces tienes que dar una milla extra. Tienes que estar dispuesto a avanzar, a seguir caminando, a no mirar atrás. El pasado a veces se convierte en una carga que no nos deja avanzar. El pasado debería de tener una utilidad pedagógica, debe de servir para aprender de lo que ya pasó y qué cosas puedo mejorar y qué cosas no debería de repetir para poder entrar en esa plenitud de la vida. Es el proyecto de Jesús para su comunidad. Volviendo al concepto de la justicia y de la ley. ¿Qué le dice Jesús a su comunidad en el Sermón del Monte? Yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplir la ley.
en ese sentido, ¿no? Y en ese espíritu que tiene la ley. Y por eso Jesús se convierte en el intérprete de la ley para la comunidad cristiana. Y si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál es la justicia de los escribas y los fariseos? Es la justicia de los cumplidores de la ley, igual que el hombre que habla con Jesús ahora. Es decir, ellos son cumplidores de la ley. Y ahí está su justicia. Pero Jesús les dice a sus discípulos y a sus discípulas, si ustedes no son capaces de tener una justicia mayor, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Y es lo mismo que le sucede al hombre que habla con Jesús. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja antes que un rico que ha puesto su amor en el dinero entre al reino de los cielos. Porque este proyecto de Jesús es un proyecto que busca esa justicia restaurativa. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. No la justicia nuestra, no la justicia humana, sino la justicia de Dios, que siempre nos restaura, que nos perdona, que nos levanta, que nos abraza y que nos trae el shalom, la paz de Dios. Entrar al reino de los cielos en Mateo no significa entrar al cielo. Jesús está invitando al hombre y a su comunidad a participar del proyecto de vida de Dios en la historia, aquí y ahora. En ese proyecto es que el hombre no puede entrar, porque no está dispuesto a dejar lo que tiene, aquello que lo ata y que no le permite participar del proyecto de vida de Dios que Jesús llamó reino de los cielos. Jesús no le está diciendo al hombre no vas a tener vida, porque ya le dejó claro que si guarda los mandamientos va a tener vida. Y el hombre ya dejó claro que él los ha guardado desde su juventud. La invitación que Jesús le hace cuando él pregunta que si hay algo más es a participar del proyecto de Jesús, que se llama reino de Dios. Y eso sí nos convierte en discípulos. Lo otro solo nos convertiría en religiosos. Los discípulos se asombran, se asustan y piensan que Jesús está hablando de salvación. Ya en esta segunda parte Jesús está hablando del proyecto de vida, por el cual Él fue capaz de dar su propia vida. Y entonces los discípulos al asustarse dicen, bueno, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dice, volviendo al tema de la gracia, lo que no es posible para los seres humanos, para Dios es posible. La salvación sigue siendo un regalo, un don gratuito de Dios. Dios nos da su salvación a través de Cristo. Pero también nos invita a participar de su proyecto, a ser discípulos, a ser discípulas. Y para ello necesitamos ser más comprometidos. Revisar nuestra vida personal y preguntarnos, cuestionarnos a la luz del texto de Deuteronomio y del texto de Mateo. ¿Hay algo más? ¿O ya llegamos al tope? ¿Ya lo alcanzamos todo? ¿Ya llegamos a la meta? Podemos seguir creciendo, podemos seguir avanzando, podemos seguir aprendiendo. Necesitamos cambiar muchas cosas. En ese examen que podemos hacer en oración,
preguntémosle al Señor igual que el hombre: ¿hay algo más, Señor, que yo puedo hacer? Y que sea el Señor guiándonos para que nuestro seguimiento a Jesús sea realmente conforme a ese proyecto que Jesús llamó Reino de Dios, y que podamos participar de esa justicia que va más allá de nuestra propia manera de entender la justicia humanamente. Pues estamos hablando de la gracia de Dios. Dios pueda ayudarnos a recordar que este nuevo pacto en Cristo Jesús es para traernos esta vida plena, abundante, pero también para comprometernos. Recordemos, el pacto implica dos partes por lo menos. Una parte es la de Dios y la otra parte nos corresponde a nosotros. No le podemos dejar todo a Dios. Y Dios no es responsable de todo. También nosotros lo somos. Seamos valientes, hermanos y hermanas, y asumamos entonces también nuestra responsabilidad. Demos gracias. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que en esta mañana nos invita a reconocer que somos parte de esta alianza contigo. Que todavía tenemos que retomar el espíritu, el sentido del pacto que tú hiciste con el pueblo hebreo, y que en su momento tenía el sentido de traer vida, traer bienestar, traer bendición, y que luego en Cristo Jesús este pacto, esta alianza se abre a todo el mundo y nos llega a nosotros, y en Cristo podemos entonces tener vida. Pero también en Cristo podemos participar de tu proyecto de vida. Y queremos ser discípulos, discípulas, capaces y dispuestos a dejar aquello que no nos permite avanzar y vivir la vida que a ti te agrada. Danos fuerzas, que tu Espíritu nos anime para poder encontrarnos contigo y poder recibir de ti aquella fuerza para avanzar en este caminar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.